y nos fregue la grabación, que es lo que pasa generalmente. Bueno, entramos entonces a citogenética. Citogenética es la rama de la genética que se encarga del estudio de los cromosomas. Ya hemos visto dónde se derivan los cromosomas. ¿Para qué? Uno, para caracterizar el complemento cromosómico de las diferentes especies, quiere decir determinar el número, la forma y el tamaño que tienen los cromosomas de diferentes especies que existen en la naturaleza. Puede ser la citogenética, trabaja generalmente con organismos superiores, o sea, la mayoría el humano, los bovinos, equinos, pero también se trabaja con organismos inferiores, o sea, con bacterias, virus, hongos. ¿Para qué se caracteriza el complemento cromosómico? Uno, para estudiar las aberraciones cromosomáticas, quiere decir qué alteraciones se pueden presentar en número, forma y tamaño de los cromosomas, y además qué produce esa alteración. Si se altera, por ejemplo, el número de un par de cromosomas, ¿qué va a producir en el individuo que lo porta? Por ejemplo, en los humanos hay la trisomía del par 21 o síndrome de Down o mongolismo. El par 21 debería ser un par, o sea, 2 cromosomas. Pero sucede que por fallas en el momento de la duplicación celular, de la meiosis, se incorpora un tercer cromosoma y se produce la trisomía del par 21, que ustedes lo conocen como Down, síndrome de Down, o como mongolismo, con todos los efectos que produce, ¿no? O sea, produce fallas reproductivas, fallas cardíacas, fallas hepáticas, fallas digestivas, hay problemas en las huellas digitales, todo eso lo produce el hecho de que en vez de que haya un par, haya tres cromosomas, o sea, un trío, una trisomía. Entonces, no solamente se estudian las aberraciones cromosomáticas, sino qué consecuencia tienen en los individuos portadores. Por ejemplo, hay una alteración en bovinos que se llama traslocación robertsoniana. ¿Qué es lo que produce esa traslocación robertsoniana? Igual es una alteración en la forma de los cromosomas. Entonces, lo que produce es que el toro monta las vacas, 50 vacas, vamos a suponer, de esas 50 vacas, el 80% aborta. Y uno piensa que es el problema de la vaca. En realidad es el problema en el toro, porque él tiene esa traslocación robertsoniana que está en su semen, y eso al producirse la fecundación se lo traslada a la vaca y esa vaca va a abortar. ¿Qué es un cromosoma? Ya lo vimos ahorita, un cromosoma es cómo se organiza la cromatina nuclear cuando la célula está en división celular, sea mitosis o meiosis. Y generalmente está compuesta por ADN, sus principales componentes, pero también tienen proteínas histona, RNA y polisacáridos. En realidad se dice que es un ADN que se duplica. O sea, se duplica este ADN, duplica esta copia, este ADN duplica esta copia. En realidad ¿cuál es la importancia del ADN y de su empaquetamiento? Es de que es el mecanismo de control de toda la célula. Desde ahí se controla. ¿Qué particularidad tiene? Que se almacena de una forma muy particular, de manera que un ADN de una célula que desenrollada mide 1,84 entra en un núcleo microscópico de una célula microscópica. ¿Por qué? Porque se almacena de una forma muy particular que la vamos a ver un poquito más adelante. La cromatina nuclear es como está organizado el material genético o el ADN en una célula que no está en división celular. Entonces se almacena de esta forma. Ustedes lo ven como fibra de cromatina, pero cuando ustedes lo hacen más grande, se encuentran con que es como unas bolitas donde se ancla el ADN. A eso se le llama fibra condensada de cromatina. Entonces, esa fibra condensada, si nosotros la seguimos desenrollando, nos encontramos con que hay el nucleosoma, que el nucleosoma es una unión del ADN con una proteína histona. Y después está el ADN y, por supuesto, su unidad funcional, que es el gen. Entonces, solamente se lo encuentra así cuando está la célula sin reproducirse. Una vez se reproduce, este hilo de cromatina se va a transformar en cromosoma.
Entonces, esa es la forma, fíjense el cromosoma, entonces esa es su forma como se almacena o empaqueta. Entonces, para resumir, el cromosoma es un ADN que se duplica. Se desenrolló, se desenrolló de la cadena doble que tenía y de la proteína histona, y a partir de un puntito, este material genético produce una copia idéntica, tanto para arriba como para abajo. Y después se le rellenan una serie de sustancias que componen también el cromosoma, y eso hace que sea este cromosoma. Este cromosoma, ¿no? A ver, para ver un poquito cómo está derivado el cromosoma, si nosotros hacemos un cortecito acá y analizamos esta parte, nos vamos a encontrar con una sección condensada del cromosoma de esta parte. O sea, toda esta parte es toda esta zona de acá. Si nosotros agarramos esta partecita, nos encontramos con la sección extendida del cromosoma, que es esta de acá, de 300 nanómetros. Si agarramos esta partecita, nos encontramos con los nucleosomas empaquetados, estos nucleosomas. Si agarramos esta partecita de acá, eso de 30 nanómetros, nos encontramos con 11 nanómetros, donde ya está el ADN enrollado en la proteína histona. Y siempre se enrolla en forma opuesta. Quiere decir, da la vuelta así, da su segunda vuelta, y la tercera se enrolla, sale de abajo y se enrolla arriba. Hace esto y otra vez abajo. A esta zona que está enrollada le llamamos ADN controlado. El ADN controlado es el ADN que está controlado por la proteína histona. Y al ADN, entonces sería toda esta zona y todo eso. ¿Qué pasa con este ADN? Este ADN es el ADN linker, el ADN que no tiene control directo de las proteínas histonas. Hay, cuando hablamos de mutaciones, más difícil es que mute el ADN o los genes que tienen acá contacto con la proteína histona, que este gen que forma parte del ADN linker, porque está más libre. Entonces hay muchas características que tenemos nosotros que se encuentran así, por lo tanto son muy mutables. Por ejemplo, la estatura. Ustedes pueden tener por herencia, su padre y su madre es alto, ustedes no se alimentan bien, no hacen actividades físicas, no duermen bien, y ustedes no lo superan ni a la mamá, digamos, en estatura. ¿Por qué? Porque es muy influenciable las características que están en el ADN linker. Y si ya miramos este aquí, nos encontramos con este ADN, ¿no? Esa es más o menos la secuencia. Cuando hablamos de cromosoma, también tenemos que saber que está compuesto por partes. Nosotros vemos aquí un centrómero. Ese centrómero es como el ombligo de una persona. La cintura sería un cinetócoro. Los brazos serían cromátidas anteriores, los dos brazos, y las piernas serían cromátidas posteriores. A veces hay como una especie de pie, se llama satélite. Y por abajito los dedos serían los telómeros. Esa es más o menos la estructura. A ver, aquí lo miramos. Miren, entonces, centrómero, la parte del ombligo. Cinetócolo, la parte de la cintura. Cromátidas anteriores, cromátidas posteriores, satélite, que son como los piececitos, y los deditos serían los telómeros, que son estas cositas rojas. Entonces, son los principales componentes que tiene el cromosoma metafásico clásico. Aquí pueden verlo. Los satélites no solamente están abajo, en las cromátidas posteriores, puede que estén en las cromátidas anteriores, aunque son más comunes que estén acá. Entonces hay satélite también arriba. Aparte, el cromosoma tiene una diferenciación con respecto a las cromátidas anteriores con las cromátidas posteriores. Las cromátidas anteriores se significan con una letra P y las cromátidas posteriores con una letra Q. Entonces, las cromátidas anteriores, si ustedes observan a partir del centrómero, se pueden también enumerar las bandas que hay. Todas estas bandas aquí son enumeradas. Quiere decir, este 36.2 quiere decir que tiene varias 36.1, 36.2, que quiere decir que toda esta banda, el número 36, está subdividida también. Se puede, cuando uno necesita señalar un lugar donde hay un gen, por ejemplo, si yo digo que en esta banda hay un gen, entonces le pongo P31.3,
o puedo poner más 31.3. Si yo quiero señalar un gen que está en esta 24, en esta banda número 24, puedo ponerle 24Q o menos 24. Quiere decir, de aquí se puede poner positivo y de aquí se podría poner negativo. O sea, con un signo positivo para las cromátidas anteriores y un signo negativo para las cromátidas inferiores, o Q. Para resumir, entonces, tenemos la parte de un cromosoma, tenemos el centrómero, cinetócoro, cromátidas anteriores, o P, cromátidas posteriores, o Q. Si hay aquí satélite, un satélite, o si no, los telómeros, las bandas que son las que los cruzan. Y además de eso, hay también una acepción que se dice cromosoma cuando están las dos copias del ADN y cromatidio cuando solamente es una copia. Aquí, por ejemplo, tenemos una sola copia, entonces sería cromatidio, ¿no? Esta de aquí sería cromatidio. ¿Para qué nos sirven los loci o los locus de un cromosoma? Son los lugares donde están ubicados los genes. Por ejemplo, este es de los bovinos, de la especie bovina, y ya hay mapeado, fíjense, un montón de enfermedades en el cromosoma 18, 19 y el 20. Un montón de enfermedades. Y hay genes que participan individual en un solo lugar o que participan en grupo. Por ejemplo, acá, toda esta zona de acá está gobernada por este grupo de genes, los PGK1, que está, o sea, desde Q21 hasta Q22, Q21 hasta Q22, hasta ahí está gobernado por los loci, se llaman. Loco es cuando un solo cromosoma está ubicando un espacio y locis cuando es un grupo de genes, no de cromosomas, pero de genes. ¿Cuáles son las formas básicas de los cromosomas? Las formas básicas de los cromosomas son estos cuatro. Metacéntrico, el submetacéntrico, el acrocéntrico y el telocéntrico. El metacéntrico es cuando los cromosomas tienen las cromátidas anteriores y las cromátidas posteriores del mismo tamaño, midiéndolo desde el centrómero. Si lo medimos desde acá y ustedes lo miden hasta acá, son igual de tamaño, de dimensión que estos de aquí para hasta abajo. Entonces se llama metacéntrico. ¿Qué se llama cuando es menor las cromátidas anteriores que las posteriores, aunque es más de un tercio del tamaño de este de acá? Si ustedes lo dividen entre 3, las cromátidas anteriores son más de un tercio, entonces se le llama submetacéntrico. Cuando es menos de un tercio que las cromátidas posteriores, en este caso las cromátidas anteriores, se va a llamar acrocéntrico. Y finalmente, cuando apenas tiene unos pequeños vestigios de cromátidas anteriores, como una herradura, se va a llamar telocéntrico. Esas son las tres: metacéntrico, submetacéntrico, acrocéntrico y telocéntrico. Aquí tenemos telocéntrico, acrocéntrico, submetacéntrico y metacéntrico. Metacéntrico, submetacéntrico. Al acrocéntrico también lo podemos llamar subtelocéntrico. Y el telocéntrico es el telocéntrico. Entonces, el que puede tener dos tipos de nombres es este de acá, ¿no? Que es el acrocéntrico, que puede llamarse también subtelocéntrico. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, un metacéntrico, un submetacéntrico y un acrocéntrico. Este es el patrón y este es el cromosoma que nosotros hemos obtenido. Si ustedes ven, no está tan claro, pero se utiliza bastante para hacer ese procedimiento de la observación. El número normal de cromosomas en una especie, ¿por qué es fundamental? Porque eso nos permite saber si está alterado el número de una especie. Hay especies que tienen el mismo número, por ejemplo, el perro, 78, con el pavo o la gallina, tienen 78 ambos. Pero las formas seguramente son diferentes, la forma y el tamaño. Entonces, esto del número normal de cromosomas hay que aprenderse de memoria. Nosotros los hombres tenemos 46, las mujeres igual, ¿no? Los humanos, quiero decir.
23 pares, el gato 38, la pantera onca también tiene 38, la pantera, 78 el cani familiar y la gallina, el Bos Taurus 60, el Ecu caballo 64, el burro 62 y la yegua por combinación de ambos tiene 63. El cerdo 40, aunque hay especies de 38. Aquí está el gallo doméstico que le decía yo, la gallina o el gallo, 78 igual que el perro. El conejo 44, la oveja 54, el chivo tiene igual 60, igual que el Bos Taurus, que el bovino. La rata 42, el ratón 40, el pato 80 y la mosca doméstica 12. Entonces, ese es más o menos el número normal de cromosomas de las especies que a nosotros nos interesa, porque son especies que las estudiamos. Asimismo, también hay tipos de cromosomas según su función. Tenemos dos tipos de cromosomas, los autosomas o cromosomas autosómicos, son los encargados de mantener manutención y crecimiento orgánico. Son, en el caso de los humanos, por ejemplo, tenemos 23 pares, del 1 al 22 son autosómicos y el par 23 es el alosómico o cromosoma sexual. Siempre están apareados de pares y siempre tienen genes pares. Si aquí un gen negro y aquí otro gen negro, va a haber cabello negro. Si aquí un gen negro y un rubio, va a tener color castaño. Siempre están de a pares en los cromosomas, están de a pares los genes y los cromosomas también tienen sus pares. A eso se le llaman autosomas. ¿Qué pasa con los alosomas? Son los cromosomas que tienen relación con la determinación y la influencia del sexo. Por ejemplo, en los mamíferos tenemos el X y el Y. Generalmente el X es un cromosoma más completo, no solamente tiene genes para la diferenciación sexual, sino genes fundamentales para la vida. Ese es el X y el Y, ¿no? El Y más pequeño, un poquito menos de genes, más vacío. Este es mucho más completo con sus genes. Siempre, como le decía yo, en los mamíferos, el XX es hembra y el XY es macho. Existen algunas diferenciaciones en algunas otras especies, eso lo vamos a ver cuando veamos genética de los sexos. Esta es una fotografía del complemento cromosómico, así se lo ve. Miren, el X y el Y, los cromosomas alosómicos, y estos son los cromosomas autosómicos, un X y un Y. ¿Qué son los cariotipos y ideogramas? Los cariotipos y ideogramas son métodos para retratar y clasificar a los cromosomas según la posición de su centrómero y el largo de las porciones de las cromátides. En realidad son mapas cromosómicos donde los cromosomas se fotografían y se acomodan para hacerles un estudio. Inclusive se pueden utilizar algunos métodos auxiliares que el día martes lo vamos a ver para que ustedes puedan tener claro lo que es un cariotipo y ideograma y cuál es el proceso que se hace en un laboratorio. Entonces es un estudio de forma, tamaño y número. Es la complementación cromosómica completa de un individuo que se somete a un estudio a través de una multiplicación celular y se hace un estudio para ver si hay alguna alteración o aberración cromosomática. Bueno, hasta ahí vamos a ver la primera parte, que vamos a ver un video. Vamos a cortar la grabación.